celulosa. Su aplicación industrial está en alisar y ablandar textiles como el jean. Para hablar sobre la celulosa, vamos a empezar sabiendo cuáles son sus generalidades y propiedades físicas y químicas. Su función es estructural, forma la pared de todas las células vegetales a las que da forma y consistencia, es especialmente abundante en los tejidos vegetales. Al estar en células muertas en sus tejidos vegetales como el leño del interior de los árboles y muchas fibras, se considera que es la molécula orgánica más abundante de la naturaleza. Su interés económico es muy grande, pues se emplea en la industria de la fabricación de textiles tales como la tela jean y la elaboración de papel, plásticos y explosivos. Formada por unidades de beta-glucosa con enlace 1,4, la molécula tiene forma de cadena helicoidal sin ramificaciones. Unas moléculas se unen lateralmente a las otras mediante puentes de hidrógeno y forman microfibrillas, algunas visibles como el algodón. Las propiedades físicas de la celulosa. Presenta solubilidad, viscosidad, grado de polimerización y se relaciona la estructura de la celulosa con el hinchamiento y la contracción de la madera. Propiedades químicas. La celulosa no tiene sabor, es inolora e hidrofílica, es mucho más cristalina que el almidón, insoluble en agua y en la mayoría de los solventes orgánicos, es quiral y biodegradable. La celulosa es el compuesto orgánico más difundido en la naturaleza, componente principal de las paredes celulares vegetales, en las cuales se encuentra junto con la hemicelulosa, pectina, exticina, que actúan como un aglutinante entre fibras celulósicas. La celulosa constituye una fuente de glucosa prácticamente inagotable, que se renueva de forma continua mediante la fotosíntesis. La celulosa se encuentra en las frutas, las hortalizas y los cereales, como constituyente estructural de las paredes celulares, y también la producen ciertos microorganismos. En la siguiente figura se presenta un artículo de obtención de celulosa a partir de los desechos agrícolas del banano, el pseudotallo y el pinzote, utilizando un procedimiento desarrollado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, México. En el proceso consiste en realizar 4 etapas: una hidrólisis ácida, la cloración, la extracción alcalina y el blanqueo. Para hablar un poco acerca de la metodología, los pseudotallos se cortaron en secciones de 30 centímetros, se lavaron con agua y se secaron al sol. Las fibras del pinzote se obtuvieron mediante un tratamiento con hidróxido de sodio al 10% para eliminar las ceras, pectinas y resinas contenidas en el mismo. Posteriormente se desfibraron en una forma manual. En la figura se muestran las microfotografías de la fibra celulosa obtenida del pseudotallo y del pinzote del banano. Se pueden observar que las fibras de la celulosa obtenidas a partir de la fibra del pinzote se encuentran separadas unas de otras. La mayoría de las fibras presentan una superficie lisa y libre de residuos, como lo indican la figura 2A y la figura 2B, indicando una mejor eficiencia en la eliminación de la hemicelulosa. Dentro de nuestro espectro de TGA se observa que las fibras del pinzote y las del pseudotallo se degradan en forma muy similar, así se descomponen en forma lineal, con un incremento de la temperatura hasta los 250 grados centígrados, con un 10% de pérdida de peso. Esto debido a la degradación de algunos compuestos de bajo peso molecular todavía presentes en algunas fibras. Dentro de nuestra tabla se muestran los pesos moleculares de la celulosa obtenida de la fibra del pinzote. Se puede observar que una disminución del pH en la etapa de cloración y un incremento en la concentración de sosa en la etapa de extracción alcalina resulta una disminución del peso molecular de la celulosa. Se concluye que este método es un método aplicable para la obtención de celulosa de residuos agrícolas del banano y las condiciones de pH hidróxido de sodio afectan nuestro rendimiento. El siguiente es un diagrama de procesos para la producción de viscosa de celulosa. En el primero, remojamos la pulpa en hidróxido de sodio acuoso dentro de 17 a 30% en una solución a una temperatura entre 18 y 35 grados centígrados. Pasamos por un proceso de trituración, pasamos por un proceso de envejecimiento que se realiza en unas latas tapadas. Después vamos a un proceso para producir el sanato de celulosa, tratándola con disulfuro de carbono durante 2 a 3 horas. Esta disolución de sanato la disolvemos en una solución de sosa cáustica diluida en un tanque de mezcla, luego se transforma en la viscosa. Filtramos, hacemos un proceso de maduración, un proceso de hiladura y el lavado del hilo es un secado y un disulfurado. Finalmente, hacemos un blanqueo para obtener el color blanco puro del hilo. Y generalmente este proceso se realiza con hipoclorito de sodio y se seca nuevamente. La primera figura es el acetato de celulosa. Generalmente es de alto consumo porque se utiliza mucho en las películas fotográficas, en las cinematográficas, en los rayos X, en las fibras. Este se obtiene por el tratamiento de la celulosa con anhídrido acético en un medio ácido o con diclorometano. En la siguiente figura es de los colores. Las fibras de la celulosa o algodón no tienen grupos ácidos o básicos, es decir, no pueden formar enlaces iónicos. Sin embargo, tienen un gran número de grupos hidroxilos y pueden teñirse con moléculas que se formen puentes de hidrógenos entre ellos.
Los colorantes utilizados para este fin generalmente se les llama colorantes directos y son moléculas lineales también.